Bueno, el tema de hoy es depresión. Pero antes de ver específicamente depresión, vamos a ver un poquitito lo que son las generalidades o, o meternos un poquitito en la parte psiquiátrica, porque muchos de los fármacos que vamos a ver en esta unidad, muchos no, pero unos cuantos, son precisamente fármacos utilizados en psiquiatría. Cuando uno estudia psiquiatría, hay unas cuantas enfermedades psiquiátricas y hay algo que es más fundamental. Primero, entender de cómo la psiquis humana está conformada, por decirlo de alguna manera, o cómo se la divide esquemáticamente, de alguna manera, como para poder hacer más sencillo el estudio. Cuando nosotros hablamos de psiquis humana, hablamos de lo que se denominan estructuras. Estas dos estructuras, hay dos tipos de estructuras, encasillan de una manera una cierta cantidad de síntomas y signos psíquicos que puede presentar una persona, y es como si fuera una primera aproximación, una primera división, como para decir, bueno, a ver, es como si yo estuviera repartiendo algo. Yo tengo dos bolsas de porotos, todas mezcladas. Ahí en la mezcla de porotos tengo porotos rojos y porotos blancos, y empiezo primero a separarlos. Por un lado los porotos blancos, por el otro lado los porotos rojos, colorados. ¿Para qué me sirve esta primera clasificación? Bueno, precisamente para hacer una aproximación, como para poder saber después qué tipo de farmacología se puede utilizar. Después, una vez que yo ya hice esa separación, que yo separé esto de esto otro, que son cosas totalmente diferentes, porque no es lo mismo un poroto rojo que un poroto blanco, si bien los dos son porotos, voy a agarrar los porotos blancos y voy a separarlos en porotos payares, porotos manteca, poroto piripipí, poroto lo que sea, ¿no? Esto me parece una cosa que es bastante esquemática, como para poder entender más o menos por qué se hace esa división. Cuando hablamos precisamente de estructuras psíquicas, las dos grandes estructuras son las neurosis y las psicosis. ¿Qué se diferencia o qué diferencia una de la otra? Vamos a arrancar con las psicosis. Todas las psicosis presentan ideaciones fuera de la realidad. ¿Qué significa esto de ideaciones fuera de la realidad? Bueno, precisamente pensar cosas que no existen. Alucinaciones. Alucinaciones que pueden ser auditivas, olfativas, visuales. Pueden ser de cosas que no existen. Hay cosas que la persona percibe, pero que la realidad es que no existen. Esa es la característica. Las más conocidas son, no, tengo una voz en la cabeza que me dice que tengo que hacer determinada cosa. Eso después igual lo vamos a ver más en las patologías, sobre todo cuando veamos la parte farmacológica de antipsicóticos. Otra de las características de las psicosis es precisamente la falta de angustia.
La angustia es esa sensación de pesadez en el pecho, que estamos así, estoy re angustiado. Bueno, esa sensación no la tienen, ni tampoco piensan que es eso que están ideando, esas ideas que tienen, ¿m? Les parece algo anormal, les parece algo totalmente normal. Una falta de ansiedad, una falta de angustia, que la típica, ¿vieron que siempre está el dicho de si pensás que estás loco, no estás loco? Y si no pensás que estás loco, ¿estás loco? ¿Eh? Esto tiene una cierta... es normal, para ellos es normal. Y su manera de actuar, obviamente, siempre va a estar dada por esa situación. Después les voy a contar un par de anécdotas que grafican mucho esto de las psicosis. Pero básicamente, esas dos cosas son las que me permiten separar por color, como habíamos dado el ejemplo de los porotos. Las neurosis, todo lo contrario. La persona siente que hay algo que no está bien. La persona tiene una percepción de que obviamente hay algo que no está funcionando. Hay angustia, hay ansiedad. Si bien la ansiedad es un tipo, es uno de los tipos de neurosis, y precisamente la persona se siente mal, se siente con cosas, o sea, es como que lo detecta, como que se da cuenta. Y cuando yo hice esa primer separación que dije, o eran porotos blancos o eran porotos colorados, esto en realidad a todos nos pasa. Cuando se estudia, digamos, la psiquis del ser humano, primero se hace esa primera división. O está dentro del plano de la psicosis o está dentro del plano de las neurosis. Lo cual no significa que o sea, que si no estamos dentro del plano de la psicosis, porque ninguno de nosotros está en el plano de la psicosis, sí estamos en el plano de las neurosis, pero lo cual no significa que estar en el plano de las neurosis dificulte nuestra vida. Y ahí es donde yo hacía esa otra diferenciación. Acá estamos en el grupo de los porotos blancos, y yo entonces ahora hago vuelvo a hacer esa división y digo, bueno, este es un poroto manteca, este es un poroto payares, este es un poroto, no sé, no me acuerdo qué otro poroto blanco había. Pero básicamente eso. Tampoco significa que yo, que se me dificulte la vida normal, las cosas que tengo que hacer en la vida, por esto. Me ha pasado muchas veces de decir esto, digo, si no sos psicótico, sos neurótico, y la palabra neurosis, neurótico, siempre suena mal, siempre tiene gusto a mala palabra, gusto hasta insulto a veces. Pero la realidad es esta. Lo que digan los demás me importa tres pitos. La realidad es así. Esto es una división esquemática como para ir encarrilando el estudio de la persona, como para poder llevarla a un buen tratamiento. Y esto de las neurosis, vuelvo a repetir, no es una mala palabra, no es una ofensa. Que nos digan neuróticos, problema del que está pensando que decir que somos neuróticos es un insulto. Esa persona también es un neurótico.
o neurótica, obviamente, ¿no? Hablo de... Y el tema es que acá sí vamos a ver que hay distintas escalas y distintas cosas que pueden ir desde que está ahí y no joroba para nada, hasta realmente impedir la vida normal. Como todas las cosas, ¿no? Todo tiene una escala de gravedad. Por ejemplo, dentro de las neurosis están los trastornos obsesivos compulsivos, las fobias, la ansiedad, la depresión. Depresión es el tema que nos tocaba hoy. Y fíjense que, por ejemplo, vamos con el ejemplo de las fobias. Las fobias, por definición, es el miedo irracional hacia algo. Yo sé que ese miedo que tengo es una ridiculez, pero al enfrentarme a eso que me da miedo, empiezo con palpitaciones, con querer alejarme, con correr la cabeza, cerrar los ojos. Cuando eso es leve, no pasa nada. Porque la realidad, vamos a suponer, las personas que le tienen fobia a los perros, que es una de las más comunes, viven su vida normal. O a las arañas, vamos con las arañas. Viven su vida normal, no tienen ningún problema. Al menos que aparezca una araña. Cuando aparezca una araña, sácamela acá, salí, o con el perro también, Mientras no estemos en esa situación, y si uno lo piensa, vos hablás con una persona que le tiene fobia a los perros y decís, pero te das cuenta que no te hace nada ese pichicho, lo único que quiere es jugar con vos. Sí, pero sácamelo, que me da miedo, nada. Y uno lo piensa y sabe, y ve que el perro no quiere atacar, y ve que el perro lo único que quiere es jugar, pero le sigue teniendo miedo, ¿no? Dentro de lo que son las fobias, hay cosas que son así tranquilitas, también hay grados mayores, ¿no? Quizás el grado mayor de una fobia, donde se impide muchísimo, muchísimo más la vida normal, sería la agorafobia, que la agorafobia es el miedo a los espacios abiertos. Ágora viene era la gran plaza, no me acuerdo si los griegos, de los romanos, parece que era de los griegos, donde se juntaba todo el mundo, donde se hacía, digamos, la elección y todas las cosas importantes, y era obviamente una gran aglomeración de gente, y un espacio muy abierto. Las personas que tienen agorafobia a veces ni siquiera pueden salir de su casa. Ni siquiera pueden salir de su casa. Entonces se dan cuenta que estamos hablando de fobias, que es ese miedo irracional hacia algo en particular. Una no me va a dificultar la vida y una sí. Pero lo importante es que yo me doy cuenta de que me está pasando eso. Otra de las patologías, digamos, de los trastornos dentro del grupo de las neurosis, son los trastornos obsesivos compulsivos, que también ocurre exactamente lo mismo. También ocurre exactamente lo mismo. Es repetir permanentemente una actitud con la cual no necesariamente también tiene que ser perjudicial. A mí, yo por ejemplo,
tengo fobias, tengo trastornos obsesivos compulsivos, pero no me impide desarrollar mi vida normal. Uno de mis chifles es y chifle está mal dicho, yo lo pongo así un poquito como en forma graciosa, como para, para sacarle esa gravedad que le quiere poner todo el mundo, y saber que no es tan problemático. Bueno, como decía, una de mis obsesiones es contar escalones cada vez que subo una escalera o cada vez que la bajo. ¿Mm? Siempre que estoy subiendo sola una escalera o bajando sola una escalera, cuento la cantidad de escalones que tiene, de escalera. Por más que ya sepa cuántos escalones tiene. Esta parte donde estoy acá siempre conectada es la parte de arriba de la casa, ¿no? Obviamente cada vez que vengo a conectarme, tengo que subir la escalera. Y Mica se nos está durmiendo. Te regalo que quiera ir a un piso 16 caminando por las escaleras, profe. No, mi vida, tan pirucha no estoy, ¿eh? Cuando son 16 pisos subo por ascensor, no subo por escalera. ¿Eh? Yo ya sé que tiene la escalera que me trae acá tiene 17 escalones. Los cuento cada vez que subo y que bajo. Cada vez que subo y que bajo estoy. Ahora, si yo tengo que subir o bajar una escalera y estoy acompañada con alguien que me está hablando, no los cuento. Llego abajo o llego arriba y ya está, ya fue. Si yo tuviera que una vez que subí o bajé acompañada de una persona que me estaba hablando y no pude contar los escalones y tendría que volver a subir o bajar la escalera para contar cuántos escalones había, aunque ya supiera cuántos escalones había, ahí sí estaríamos hablando de un trastorno un poquitito más problemático. ¿Mm? Eso me pasaba en la facultad. Una de las clases que dábamos era en el subsuelo y terminaba la clase, subíamos al primer piso y siempre había un hinchapelotas, un re amigo, que era un genio, pero siempre se le daba por hablarme cuando estábamos subiendo la escalera. Y me daba un odio porque no me dejaba contar las escaleras, los escalones. Y yo, hasta que después dije, no, pues yo estoy medio pirucha. Bueno, me fui convenciendo después también, ¿no? Pero bueno. En ese momento sí me molestaba. No volvía a subir y a bajar las escaleras. Pero bueno. Hay otras cosas que también, o sea, todo, esto se los cuento como ejemplo. O sea, a todos nos pasa lo mismo. A todos. Y si ustedes se ponen a pensar en sus actitudes, van a ver que alguno va a revisar 20 veces a ver si están bien apagadas todas las hornallas. Alguno va a cerrar todas las puertas de los placares o los cajones para que no quede nada abierto. Otro va a salir de la casa y volver a la casa a ver si quedó bien cerrada la puerta. Pero ninguna de esas actitudes, a pesar de estar dentro del grupo de los trastornos obsesivos compulsivos, nos va a dificultar la vida. Eso es normal y no requiere tratamiento, pero estamos dentro de ese grupo. Por eso les comparaba esto de la clasificación, cómo separar porotos por colores. No tiene nada de malo. Ni tampoco uno se tiene que sentir mal, porque sea así. Hay gente que se ha puesto mal y me ha dicho, no, vos no sabés nada. Bueno, está bien, yo no sé nada. ¿Para qué me iba a poner a discutir con una persona que me estaba negando lo que yo había estudiado, ¿no? Y encima me trataba de loca. Andá a hacer terapia, tenía ganas de decirle, pero bueno.
Obviamente los tratamientos de todo este tipo de patologías, que no son patologías, a ver, decirle patología también demonifica a este tipo de cosas. Hace que sea el malo de la película. Y es meramente una clasificación. Así como clasificamos a las personas porque uno es rubio, porque el otro es morocho, porque el otro tiene pelo con rulos, porque el otro tiene pelo lacio. Es eso, nada más. Y que yo sepa, no tiene nada de malo tener rulos, al contrario, envidio totalmente a Eli y a Juan, que tienen unos rulos espectaculares, que yo tengo 3 pelos locos, pero bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que venimos de una generación, la mayoría de ustedes son hijos de una generación que ya empezó a demonizar menos todo este tipo de cosas, de demonizar menos una terapia, pero yo vengo de una generación, Ali también, en la cual a nuestros papás decirle que, hacer una terapia era cosa de locos. ¿Y cómo íbamos a hacer terapia? Estábamos. Ahora, por suerte, se empezó a entender un poco más, a saber que no estamos locos por querer hacer una terapia y todo ese tipo de cosas. Bien, habiendo hecho esta aclaración, esta eh, cosa así como introductoria, podemos ir precisamente a la primera que nos toca, que es la depresión. Y cuando hablamos de depresión, acá sí hablamos de algo que tiene que tener un tratamiento. ¿Por qué tiene que tener un tratamiento? Porque es una sensación molesta, fea, que muchas veces inhibe la capacidad de poder vivir tranquilo, por decirlo de alguna manera, como mínimo. Dice acá la definición que les da acá el material de estudio, dice: el trastorno depresivo es una enfermedad mental que afecta al organismo, la conducta, la autoestima, el ánimo, la manera de pensar. Indica debilidad personal, y acá no estoy de acuerdo, y no es una condición de la cual uno pueda librarse voluntariamente, y en eso sí estoy de acuerdo. Eso de que indica una debilidad personal es una barrabasada. Es una barrabasada, ¿por qué? Si bien, sí, yo estoy débil porque no puedo hacer las cosas que tendría que hacer, o que debería hacer, o que quisiera hacer. Pero, lo cual no quiere decir que yo sea débil. No quiere decir que es una debilidad, que yo con fuerza de voluntad lo voy a quebrar. No. Ahí voy al chat, que veo que, no sé, si están dando el presente o hicieron alguna pregunta. Síntomas de la depresión: disminución de energía, fatiga, agotamiento, retraso psicomotor, pérdida de interés en las actividades usuales, dificultad de concentrarse, recordar, tomar decisiones, trastornos del sueño, alteraciones del peso corporal y del apetito, pensamiento de muerte o suicidio, intentos de suicidio, inquietud, irritabilidad, síntomas físicos persistentes que no responden al tratamiento médico, como dolor de cabeza, trastornos digestivos y otros dolores crónicos. Perdón, me viene en el chat.
Ah, no, están dando el presente. Bien. Acá hay un cuadrito que es el que me interesa, ¿m? En el que se basen, ¿m? Para responder la pregunta esa de cuáles eran los síntomas físicos y los síntomas psíquicos de la depresión. Síntomas emocionales son ideas negativas, sentimientos negativos, cosas de que yo no puedo, que no puedo, no sirvo. ¿M? Básicamente eso, me estoy volviendo loca. ¿Y por qué hablo en femenino? ¿Por qué hablo en femenino? Porque la depresión suele ser un trastorno mucho más frecuente en las mujeres. Lo cual no significa que el hombre también pueda tener depresión. ¿Mm? Hay muchos hombres que también son depresivos. Y acá hay algo que también quería aclarar y que me parece que es importante. La depresión no es una tristeza profunda. ¿Mm? Vamos a poner un ejemplo. Se murió alguien muy querido. Uno va a estar triste, ¿no? Se murió el perro, se murió la abuela, o cosas más feas. ¿Eh? Perdí el trabajo, me fue mal en un examen. Yo voy a estar triste. Voy a estar triste. Pero eso no es depresión. Una cosa es tristeza y otra cosa es depresión. La tristeza va a desaparecer, va a ir menguando de a poquito a medida que vaya pasando el tiempo. La depresión no. La depresión es persistente, continúan esos síntomas emocionales, continúan esos síntomas físicos. Otra aclaración que quiero hacer que dentro de la depresión también hay grados. Hay depresiones leves, depresiones un poco más importantes, y está lo que se denomina el trastorno depresivo mayor, ¿m? En el cual la persona prácticamente está incapacitada de hacer algo. Pero no es que no quiera, no puede. Realmente no puede. Y encima, por el desconocimiento de muchas de estas cosas, tiene que fumarse, por decirlo así, porque es así, al familiar o al amigo que le dice, che, no seas pelotudo, levántate y hace algo, ponete las pilas, vamos, movete, move el culo. Eso no es así. ¿Me equivoco? ¿Qué opinan? No, mi mamá tiene depresión. Bien. Esperá, acá está, ayer. Seguramente vos lo sabrás muy bien, que no es que no quiere, no puede. No puede. Sí. Y lo que dice de los familiares es muy, muy verdad. Lidio mucho con mi papá porque no entendía. Bien. Acá tenemos un ejemplo en directo, que lo vivió en carne propia. Otra de las cosas que también me gustaría aclarar es el tema de... ay, se me patinó. Ahora me voy a deprimir. Esto es así, lamentablemente es así. Siempre la persona con trastorno depresivo siempre va a estar como juzgada. Y la realidad es que ese juzgamiento no ayuda para nada. Yo creo que la intencionalidad de la persona que está así tratando de incentivar es una buena intención. No es mala, porque piensa que es falta de voluntad y que tratando de alentar y alentar,
obviamente va a ayudar, pero no, a veces quizás también empeora la historia. Ahí también dentro de la sintomatología, les decía intentos de suicidio, o ideaciones de suicidio. Ese es un tema aparte, la parte de suicidio lo vamos a ver aparte, porque, bueno, obviamente en la farmacia no tiene mucha cabida, pero bueno. Y me volvió a olvidar de lo que estaba queriendo decir, estoy mal hoy, Debo tener un principio. Ah, ahí está, ahí me acordé. La depresión, aparte de ser una patología per se, también forma parte de lo que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, que tiene una fase maníaca y una fase depresiva. Eso lo vamos a ver específicamente la clase que viene. Si bien la clase que viene, o sea, no es la que continúa, pero ya que estamos con el tema depresión, lo vamos a ver a continuación, así nos quedan los dos más o menos enganchaditos. Vamos a ir salteando un poco el tema, la continuidad de cómo está distribuido en el material de estudio. Bien, nos quedan 3 minutos de esta reunión. En la próxima reunión vamos a hablar específicamente de la farmacología, obviamente del tratamiento farmacológico de la depresión. Algo que no se haya entendido de esta primera parte. No, profe. ¿No? ¿Que no se entendió todo? ¿O no se entendió nada? ¿O que se entendió todo? No hay, No, no hay Lo que dudas. yo entendí se entendió era todo. Sí, Mica. si también también te atacaba físicamente, Sí. o sea, en el cuerpo. Sí. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Eso también? Sí, mira, espera que te lo muestro, Mica. Sí. Mirá, ¿ves? Síntomas físicos, sin energía, disminución o aumento del apetito, poco o nada de deseo sexual, inquieto, tembloroso, insomnio, somnolencia, mareos, zumbidos, dolor de cabeza, opresión en el pecho, palpitaciones, dolor de espalda, a nivel abdominal, vacío, acidez, uno se siente hinchado, colitis, estreñimiento, diarrea, temblores, dolores articulares. Hay mucha sintomatología física. Bien, y al haber leído esto, me acordé de lo anterior. Hay mucha, quiero otra aclaración que quería hacer. Hay mucha depresión enmascarada. Uno piensa que si aumenta de peso, está deprimido. Si disminuye, y no se sabe, o sea, el aumento o disminución del apetito. Pueden ser las dos cosas. Ahí, con respecto a los síntomas generales físicos, se hace un poco más difícil de verlo. Pero, por ejemplo, una persona que se está riendo todo el tiempo, que está haciendo chistes todo el tiempo, ¿uno va a pensar que está deprimido? No, porque se lo ve alegre. Y hay muchas depresiones, sobre todo en adolescentes y en jóvenes, que se presentan de esa manera. Bien. Profe, Sí, Ali. y ahora con el tema del COVID hay mucha gente que está deprimida y también tiene mucha fobia por el tema de salir y contagiarse del virus, porque escucho gente que dice que no quiere salir porque le tiene terror, está con una fobia terrible por mi cuñada que le pasa eso. La ¿Puede ser realidad, también? sí, no. En la realidad es que esta situación lo que hace es exacerbar todas las cosas que antes estaban.